Detección de fallas en la tarjeta de control 1. Casi todos los dispositivos electrónicos cuentan con una tarjeta de control. Para detectar fallas con el multímetro, inspecciona los siguientes componentes electrónicos realizando mediciones de continuidad. Diodos. Coloca la punta de COM en el cátodo y la punta de voltaje en el ánodo. Si hay continuidad, quiere decir que el diodo está en buen estado. De lo contrario, tiene una falla y debe ser reemplazado. Transistores. Si se trata de un transistor tipo NPN, coloca la punta de voltaje en la base, la punta de COM en el emisor y verifica si hay continuidad. Después, mantén la punta del COM en el emisor y cambia la punta de voltaje al colector. Verifica si hay continuidad. Si en alguno de los dos pasos anteriores no se escucha un bip, será necesario cambiar el transistor. Si se trata de un transistor PNP, coloca la punta del COM en la base y la punta de voltaje en el emisor. Luego, pon la punta de voltaje en el colector. Capacitores. Coloca la punta de voltaje en el polo positivo y la punta de COM en el negativo. Si hay continuidad, quiere decir que el capacitor tiene un corto y será necesario cambiarlo. Bobinas o inductores. Coloca las puntas de voltaje y COM en sus terminales. Si no hay continuidad, quiere decir que se encuentra dañado y que será necesario cambiarlo. Otra herramienta para inspeccionar una tarjeta electrónica, además del multímetro, son tus sentidos. Observa si los elementos presentan signos de corrosión, conexiones que se encuentren defectuosas o sueltas, capacitores, diodos o aislantes que se encuentren quemados o decolorados, elementos que se encuentren deformados, por ejemplo, capacitores hinchados. También debes buscar sonidos como zumbidos o rechinidos que indiquen un cortocircuito, cascabeleo que indique que existen piezas sueltas. El sentido del olfato también es de gran utilidad al momento de encontrar fallas, pues te podrá indicar si algún componente se ha sobrecalentado sin necesidad de presentar humo o signos de quemaduras. Para finalizar la inspección, acerca tu mano a los componentes para buscar puntos calientes que estén por encima de los 50 grados centígrados. Evita el contacto y sé cuidadoso para evitar quemaduras o descargas eléctricas. Si un componente electrónico se encuentra dañado y es necesario que lo cambies, el manual técnico de la tarjeta te ayudará a saber las características del componente para que puedas conseguirlo en tu tienda de electrónica más cercana. Detección de fallas en la tarjeta de control 2. Después de la inspección visual de la tarjeta de control, debes investigar si el chip de control es el problema. Para esto, debes conseguir el diagrama eléctrico del dispositivo electrónico. Este te indicará cuál es el chip de control, sus entradas y salidas de voltaje y en qué pin se encuentran. Es de suma importancia que te apegues al diagrama para realizar las siguientes pruebas. Para verificar la fuente de alimentación del chip, necesitarás conectar el dispositivo electrónico y seguir estos pasos. Coloca el multímetro en medición de voltaje CD. Encuentra en el diagrama el símbolo GND y en la tarjeta de control coloca la terminal negativa del multímetro en esa ubicación. En el diagrama encuentra el símbolo VCC y coloca la terminal positiva del multímetro en ese lugar. El multímetro debe arrojar un valor aproximado de 5 volts. De no mostrar ninguna medición, significa que la fuente de alimentación está fallando y debe ser sustituida. Mide las oscilaciones del cristal con el que cuenta el chip de la siguiente manera. Identifica el cristal en la tarjeta de control. Este debe tener la siguiente apariencia. Coloca la punta del osciloscopio en alguna de las dos terminales y el caimán en GND. Enciende el osciloscopio y presiona la tecla de Auto Set. Debe aparecer una onda sinusoidal constante en la pantalla del osciloscopio. De lo contrario, debes cambiar esta pieza.
Para verificar que la falla en el dispositivo electrónico no tiene que ver con las señales de entrada, haz lo siguiente. Enciende el multímetro y colócalo en lectura de voltaje CD. En el diagrama, identifica cuáles son los pines de entrada al chip de control y a qué dispositivo de entrada pertenecen. Ubica el símbolo GND en el diagrama y coloca la terminal negativa del multímetro en ese lugar. Coloca la terminal positiva en el chip de control. Acciona el dispositivo de entrada presionándolo, moviéndolo o tocándolo. Debe de existir un cambio de estado en la medición del multímetro. Si medía 5 volts, ahora debe medir 0 volts y viceversa. De no existir ese cambio de estado, significa que alguno de los elementos de entrada está fallando y debe ser sustituido. Para descargar el chip de control si se encuentra en un ciclo de código o presenta cortocircuito, debes: conecta un caimán a la tierra de la tarjeta de control. Con el otro extremo del caimán, toca cada uno de los pines del chip de control. Evita aquellos pines que sean de alimentación. En el diagrama los encuentras como BCC. Sigue cada uno de estos consejos para descartar que la tarjeta de control es la que está fallando. Programación de un microcontrolador. Como técnico electrónico, muchas veces tendrás que reprogramar memorias EEPROM o incluso microcontroladores para que adquieran sus funciones anteriores. Una vez que has detectado un problema en el circuito integrado de memoria EEPROM o un microcontrolador, tienes que extraerlo de la tarjeta y seguir este procedimiento. Coloca en la base del programador universal el circuito integrado. Si no tiene la forma de la base, utiliza un adaptador. Baja la palanca de la base una vez que el circuito esté acoplado. Conecta el programador universal a la computadora con el cable USB. Después de conectarlo, se debe notar el LED de alimentación encendido. Verifica su conexión. Antes de programar, necesitas encontrar el código que se graba en el circuito integrado, por lo que tendrás que buscarlo en Internet con los siguientes datos: fabricante, número de serie del producto y nombre del circuito integrado. En caso de no encontrar el código de programación, tendrás que cambiar el circuito por uno nuevo. Una vez que encuentres el archivo con extensión .bin o .hex, lo debes cargar al dispositivo siguiendo estos pasos. Una vez abierto el software del programador universal, en el área de selección tendrás que buscar el dispositivo a programar dando clic en Select y C. Da clic sobre el icono del folder que se llama Open File y selecciona el archivo del código. Al cargar el archivo, podrás ver en el área de trabajo el cambio en la información de las direcciones de memoria. Da clic en Information para que veas cómo es la forma correcta de colocar el circuito integrado en la base. Da clic en el icono de un circuito integrado con una P. Después, da clic en el botón de Program. Verifica que la programación ha sido cargada al dispositivo, dando clic en el icono de un circuito integrado con una R. Se deben mostrar las localidades de memoria. Ya terminada la programación del circuito integrado, retíralo del programador universal y procede a soldarlo en la tarjeta de donde lo extrajiste. En tu trabajo, tendrás que realizar estos procedimientos infinidad de veces. Apréndetelos y practícalos. Cambio de un microcontrolador. Los microcontroladores son dispositivos que cuando presentan fallas se deben de cambiar para que la tarjeta de control vuelva a funcionar. En las tarjetas de control se encuentran dos tipos de sujeción de circuitos integrados. Through hole son aquellos circuitos que al colocarlos atraviesan la tarjeta de control y se sueldan del lado contrario de donde se encuentra el nombre del chip. SMD son circuitos de montaje superficial. Estos no atraviesan la tarjeta de control
y se sueldan del mismo lado de donde se encuentra el nombre del chip. Para desoldar circuitos integrados tipo Through-Hole, sigue estos pasos. Conecta el cautín y espera hasta que llegue a una temperatura adecuada para derretir la soldadura. Coloca un poco de pasta en la soldadura que une los pines del circuito con la tarjeta. Coloca el cautín tocando la soldadura en un ángulo de 45 grados. Cuando la soldadura se derrita, toma el desoldador de succión, cárgalo y acércalo a la soldadura. Presiona el botón del desoldador para activarlo. Retira con unas pinzas. Repite este procedimiento de acuerdo al número de pines que contenga el circuito integrado. Para desoldar circuitos integrados tipo SMD, haz lo siguiente. Enciende la pistola de aire caliente hasta una temperatura de 400 grados centígrados. Aplica el flux en los pines del circuito integrado de manera uniforme. Activa la pistola de aire caliente y acércala al circuito integrado con movimientos circulares. Procura que el aire esté concentrado en los pines del circuito. Después de unos minutos, toma el desarmador y colócalo de tal forma que empujes el circuito integrado.